¿Por qué tenemos que medir? En cualquier rama de la ingeniería es necesario realizar mediciones porque en base a esas mediciones luego se pueden realizar diseños, se pueden realizar, tomar acciones sobre algún proceso, comprar equipamiento. Entonces, en la vida del ingeniero, independientemente de la especialidad, es necesario realizar mediciones. Tenemos distintas situaciones en las cuales nosotros realizamos mediciones. A veces realizamos mediciones durante un proceso para verificar si ese proceso está dentro del control, si está dentro de lo planificado. Tenemos otro tipo de mediciones que se realizan en los laboratorios. Normalmente esas mediciones forman parte de investigación, de desarrollo, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos procesos, de nuevas técnicas. Evidentemente, si nosotros pensamos siempre el avance de la ingeniería, de la ciencia y de la técnica, está basado en mediciones. Bien, nosotros nos vamos a concentrar por ahora en mediciones de corriente y en este caso vamos a trabajar con corriente monofásica. Pero es interesante que sepamos que es muy importante la acción o el acto de medir. Obviamente que si nosotros medimos, vamos a cometer errores, ¿sí? Se cometen errores. Y esos errores pueden depender por el instrumento, que no es el instrumento adecuado, porque el instrumento ha sufrido alguna descalibración, por el método que estemos utilizando, también podemos cometer errores. Entonces es muy importante cuando nosotros realizamos cualquier tipo de medición, saber predecir cuál va a ser el error al cual va a estar afectada esa medición. Y alguno se preguntará, ¿por qué esto es importante? A veces los errores en las mediciones generan altos gastos, pueden generar pérdidas económicas, pueden generar pérdidas o daños en vidas de seres humanos o de animales, porque tomamos una medición o cometimos errores en la medición. Alguien se preguntará por qué pérdidas materiales. Y evidentemente, si nosotros tenemos que, en el caso del petróleo, tenemos que hacer una determinada perforación y medimos de alguna forma y pensamos que son 150 metros, por decir un número, y en realidad tuvimos un error en esa medición y medimos 600 metros, obviamente que vamos a comprar material para realizar esa perforación de 600 metros y en realidad necesitábamos 150 metros. Eso es un ejemplo de una pérdida económica. También puede suceder que midamos por defecto, que nuestra realidad eran 600 metros y nuestra medición nos dio 200 metros. ¿Y cuál es el inconveniente? Alguien nos va a decir, sí, pero eso no tiene ningún problema porque vamos y compramos más. Pero realmente les digo que a veces uno está en el medio del campo, está en una obra que está totalmente alejada, uno está esperando que lleguen los materiales y cuando llegan los materiales uno se da cuenta que le faltan 150 metros o 200 metros o 50 metros que le falten de ese material y no podemos ir al comercio de la esquina o ir al centro o ir a una ciudad cercana a hacer esas compras porque normalmente los grandes proyectos, independientemente del tipo de proyecto, están en zonas que no siempre son muy accesibles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando realizamos las mediciones y tener en cuenta qué errores podemos cometer, ya sea por el método o por los instrumentos. Ahora concentrándonos un poquito con los instrumentos. Es muy diferente el instrumento, un instrumento de medida que tiene a lo mejor el ingeniero de campo, el ingeniero que está en el sitio, en el proyecto, donde él realiza una medición como para tener una idea del orden de magnitud de las variables que está midiendo, con el instrumento que tiene el ingeniero de laboratorio, el cual está realizando alguna investigación
para un futuro desarrollo o para tomar alguna acción sobre un proceso. Ustedes pueden darse cuenta que los instrumentos son diferentes. Evidentemente hay instrumentos para laboratorios que tienen unas determinadas características y hay instrumentos que se utilizan en las obras que tienen otras características. El instrumento de obra está más expuesto a golpes, está más expuesto a usos no adecuados, por lo cual a mí no me genera una cierta confianza un instrumento que ha estado en una determinada obra. Mientras que el instrumento de laboratorio tiene otro tipo de trato, está en un ambiente adecuado, se maneja de otra forma y además los instrumentos de laboratorio, cuando nosotros estamos hablando de laboratorio con un cierto grado de confiabilidad, estamos hablando de que puede ser un laboratorio acreditado. Hay normas ISO que hablan del tema de la gestión de los laboratorios. ¿Alguien sabe qué norma es? La norma ISO, que habla de gestión de laboratorio, es la 17025. La norma ISO 17025, ustedes deben haber escuchado de las normas de calidad, ISO 9000. Algo similar hay con los laboratorios, que es la ISO 17025, la cual establece la pauta, la gestión de un laboratorio, independientemente del tipo de laboratorio que sea. Puede ser un laboratorio de investigación y desarrollo de ciencias médicas, o puede ser un laboratorio de investigación y desarrollo de energía eólica, o un laboratorio de la parte eléctrica o electrotécnica. Esa norma requiere periodos normalizados de contrastación de los instrumentos. ¿Y qué es lo que es contrastar? Y contrastar es verificar cómo es el estado, cómo está ese instrumento, cuál es el error que tiene ese instrumento, y de forma tal de poder establecerlo y cuando nosotros realicemos las mediciones poder predecir con qué error estamos midiendo. Normalmente en los laboratorios acreditados hay un listado de instrumentos, está la fecha de la última contrastación, está la fecha de la próxima contrastación, los ensayos que se realizan con instrumentos que no están debidamente contrastados o calibrados carecen de validez científica. Bueno, todo es toda una gestión para justamente tratar de disminuir los errores. Ustedes ya han estudiado en física la teoría de errores, es exactamente lo que ustedes han estudiado. Nosotros hablamos de errores absolutos, de errores relativos. El error absoluto, si alguien se acuerda, era lo que nosotros medíamos, el valor medido, restado el valor más probable. ¿Cuál es el valor más probable? Y el valor más probable es un valor que nosotros tenemos, que hemos medido con un instrumento que lo podemos denominar instrumento patrón, ¿sí? Y en base a eso nosotros podemos sacar el error absoluto que estamos cometiendo, que se está cometiendo en esa medición. Otro concepto que ustedes habían estudiado era el error relativo. Ustedes tienen fórmula de error absoluto, error relativo, pero acá tal vez aparece algo nuevo, que cuando nosotros hablamos de instrumentos, evidentemente hay instrumentos que involucran una determinada magnitud en cuanto al error y otra magnitud. ¿Cómo definimos ese error? Aparece lo que se denomina clase del instrumento, ¿sí? La clase del instrumento es un dato, el cual va a aparecer en el instrumento. Si es un laboratorio acreditado, obviamente que está el modelo, la marca, la clase, ¿sí? Y en definitiva, nosotros conociendo la clase del instrumento, podemos determinar cuál va a ser el error cometido en una medición a fondo de escala. Entonces acá aparece un concepto que ustedes lo deben haber estudiado, que un instrumento nosotros deberíamos tratar de utilizarlo cerca del fondo de escala, ¿sí? En el último tercio de la escala. ¿Por qué? Porque evidentemente el error, o sea, la clase nos va a definir el error de ese instrumento, y si lo utilizamos en el primer tercio de la escala, el error es mucho mayor. ¿Cómo es esto?
Supongamos que tenemos un instrumento que, de acuerdo a la clase y de acuerdo al valor máximo de la escala, decimos que tiene un error de 2,5. Supongamos que sea corriente, 2,5 amperes. Si nosotros estamos midiendo en la escala de 1 a 15 amperes, nosotros podemos decir que si estamos a fondo de escala podemos tener un valor de 17,5 en exceso o un valor 15 menos 2,5 en defecto. Pero ahora fíjense que si nosotros estamos midiendo 3 amperes, al principio de escala, estamos hablando que podemos tener 5,5 o podemos tener 1,5. Fíjense que el porcentaje de error es mucho mayor, Entonces es importante que tengamos en cuenta ese criterio y entendamos lo que es la clase y entendamos las zonas donde es conveniente realizar las mediciones. Bien, como estamos un poquito atrasados, completamente ¿tienen alguna duda respecto a errores, a instrumentación, alguna pregunta? ¿No entendieron nada o entendieron todo? Ustedes son muy buenos, sé que entendieron todo. Bien, chicos, ¿qué vamos a hacer hoy día? Nosotros hoy día vamos a realizar una mediciones que en realidad vamos a medir potencia. Vamos a medir potencia monofásica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un circuito como el que tenemos dibujado acá, donde el elemento que nosotros vamos a utilizar para la alimentación es un autotransformador. ¿Qué es lo que es un autotransformador? Es un devanado, un bobinado, en el cual se puede deslizar un contacto y podemos tener distintos valores de tensión a la salida de ese equipo. Ustedes todavía no ven transformadores, pero ya van a ver transformadores que la tensión de entrada, hay una relación con la tensión de salida que depende del número de vueltas del devanado de entrada, depende del número de vueltas del secundario del devanado de salida, y en definitiva hay una relación de transformación. O sea que la tensión de salida, la tensión en borna del secundario, depende de la relación de transformación. Eso ustedes lo van a ver cuando estudien transformador. Pero como para que tengan una idea cómo es el autotransformador, es un devanado, ¿sí? Un devanado toroidal. La parte superior, las cabezas de las bobinas, no tienen aislante, lo que permite que se realice un contacto con un carbón, con un material que realiza un contacto, y este contacto es móvil, que es lo que nosotros tenemos acá, un contacto móvil, que me permite ir moviendo este cursor. Y yo voy obteniendo distintos valores de tensión en la salida. Obviamente que voy a tener un valor de tensión, si lo tengo en esta posición el cursor, voy a tener un valor de tensión prácticamente la tensión aplicada y puedo ir variando el cursor para obtener valores de tensión inferiores. Algo a tener en cuenta en el autotransformador, fíjense que nosotros tenemos los bornes para conectar, podemos conectar la fase y el neutro, pero también podríamos haber conectado la fase acá y el neutro acá. Y esto nos puede traer un riesgo desde el punto de vista de la seguridad. ¿Por qué un riesgo? Porque fíjense que si nosotros tenemos el neutro acá y la fase acá, si nosotros vamos variando la posición del cursor, va a llegar un momento que no tenemos tensión y podemos estar tranquilos, tocamos este conductor, no tenemos ningún peligro. Pero porque tenemos el neutro. ¿A qué potencial estaba el neutro? ¿El neutro? 0 volts. Pero ¿qué sucede si lo hemos conectado al revés? Si lo hemos conectado al revés, nosotros tenemos el cursor acá, nuestro voltímetro nos marcaría prácticamente 0, entonces decimos estamos tranquilos, no tenemos tensión. Y tenemos este conductor en nuestras manos y tenemos en realidad la fase. O sea que estamos con la fase en nuestras manos, lo cual puede generar obviamente, como ustedes saben, este riesgo de electrocución, que ya estuvimos charlando ahora. Acá, bueno, ya se ha verificado la conexión correcta, pero siempre que ustedes trabajen con instrumentación, con circuitos eléctricos, no tienen que dar por sentado nada, ustedes tienen que verificar. Antes de operar, tienen que verificar que no está conectado, que está desenergizado.
no se guíen por las indicaciones, por las indicaciones de los instrumentos. ¿Por qué? Porque puede ser que un equipo, un voltímetro, supongamos un voltímetro analógico, un multímetro analógico, ustedes ven la aguja que prácticamente no tiene deflexión. Entonces alguien dice, acá no tenemos tensión. Pero ¿qué pasa si el alcance, estábamos hablando de 600 voltios o 1200? En definitiva, la aguja estaba muy cerca del cero, no porque no tuviésemos un valor de tensión peligroso, es porque nuestro alcance, el rango del instrumento, estaba en un alcance muy alto que hacía que la aguja tuviera poca deflexión. Estas cosas, yo sé que por ahí pueden parecer obvias, pero es necesario que siempre tengamos cuidado. Y fundamentalmente, para no correr riesgo, tenemos que ser metódicos. ¿Y qué es ser metódicos? Nosotros, antes de operar, en este caso ustedes van a ver mesas con circuitos, antes de operar, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde está la alimentación. ¿Está desconectado? Perfecto. ¿Hay algún otro punto donde podamos tener alimentación? ¿Están todos los puntos desconectados? Eso es lo primero que tenemos que hacer antes de proceder a conectar o desconectar o simplemente tocar el circuito. Como el ingeniero en la clase anterior les explicó, estas son, en el primer práctico, son conexiones de tipo móviles. Habíamos visto que habían instalaciones fijas, instalaciones móviles. Estas son del tipo móvil, es decir, que se van modificando. Ustedes tienen acceso a puntos donde hay tensión. O sea que estamos hablando de que están trabajando, en este caso, con 220 voltios. Cualquier parte con tensión que ustedes toquen, están expuestos a un shock eléctrico. Entonces, hay que ser metódicos. Antes de comenzar a trabajar, tenemos que verificar que no tengamos energía. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir el circuito. Tenemos que verificar que el circuito que nosotros en el cual vamos a realizar la medición esté de acuerdo. En este caso, acá tenemos, ustedes lo tienen en la guía, lo tenemos en el pizarrón, que sean las conexiones adecuadas. ¿Por qué esto? Porque puede suceder que por error o por alguna causa, que pueden ser varias, apareció una conexión que no es la adecuada y tenemos un cortocircuito y podemos dañar algún instrumento, ¿sí? Entonces siempre es muy importante que ustedes verifiquen el circuito. Esta verificación se hace sin tensión. Una vez que ustedes verificaron el circuito, que están seguros, que como acá trabajan en grupos, pueden verificarlo uno y otro y estar seguros que las conexiones son las adecuadas, recién ahí empezamos a pensar en energizar. Cuando trabajamos con autotransformadores, es fundamental que nosotros empecemos con los valores de tensión lo menores posible. Entonces, antes de energizar, procedemos a ponerlo en cero y ahí recién energizamos, cerramos los interruptores que tuviésemos que cerrar y realizamos la práctica. Esto se los digo ahora, pero siempre que realicemos práctica de laboratorio vamos a tratar de seguir un procedimiento, ¿sí? Ser ordenados. Bueno, vamos a ver concretamente qué vamos a hacer en el día de hoy. Hablamos del autotransformador, vamos a medir potencia. ¿Con qué instrumento medimos potencia? Medimos potencia con un batímetro, y ustedes saben que el batímetro está compuesto por una parte voltimétrica y una parte amperométrica, porque evidentemente ustedes saben que la potencia es el producto de la tensión por la corriente, por el coseno del ángulo de pasaje que hay entre tensión y corriente. En definitiva, cuando yo dije una parte voltimétrica, es una bobina voltimétrica, y cuando hablé de una parte amperométrica, es una bobina amperométrica. Fíjense cómo están las conexiones acá, medimos corriente, medimos tensión. Pero ahora, ¿qué sucede? Fíjense, si nosotros con esta conexión medimos la corriente, en realidad, ¿estamos midiendo la corriente que circula por nuestra carga? Este amperímetro, ¿qué les parece? ¿Me está indicando la corriente que circula? No. ¿Estamos convencidos de que no? Fíjense, ¿por qué? Esta corriente, este amperímetro, así como está conectado, nosotros tenemos una circulación de corriente. Fíjense que acá existe un bobinado, la bobina voltimétrica de este voltímetro, acá tenemos un devanado. Fíjense que acá tenemos un paralelo, tenemos corriente que circula por la carga, tenemos corriente que circula por la bobina voltimétrica, el voltímetro,
por la bobina del voltímetro y corriente que circula por la bobina voltimétrica del vatímetro. Evidentemente no estamos midiendo la corriente que circula por la carga. Estamos cometiendo un determinado error al medir esta corriente. Ahí está un poco lo que les dije de los errores. Estos errores no son del instrumento, estos errores son propios del método o del circuito que estamos utilizando. Matemáticamente nosotros podemos ver, podemos determinar los valores de estas corrientes, sabemos los valores. A ver, veamos acá. Los valores de resistencia interna de los instrumentos. Los sabemos porque son datos. Los valores de la resistencia, las características de los instrumentos, tenemos datos, que son los valores de la resistencia interna. Acá cada uno de los instrumentos tiene indicados los valores de la resistencia interna, tanto de la bobina amperométrica como de la bobina voltímetra. Y acá hay algo importante para destacar. Los instrumentos, por ejemplo, un multímetro digital, como los que tienen en las mesas, los valores de resistencia son muy elevados, muy elevados. Es así que están anotados y están en el orden de los 10 megaohms. Y fíjense, los valores de la resistencia interna de instrumentos de panel, de instrumentos analógicos, son mucho menores, son valores menores. Estos instrumentos tengamos menores corrientes circulando a través de ellos cuando lo utilizamos como voltímetro, por ejemplo.